escucha o no me escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, Pedro, ¿qué tarea me hizo? Me hizo de la mitología griega, la mitología romana. ¿O no hizo la Mitología tarea? griega, pues. Bueno, parte de cada cosa. Pues, el primero fue lo del naturalismo No, no, no. y el, Dime la y el tarea que yo puse. positivismo. Háblame de la tarea, si la hiciste o no la hiciste. Bueno, sí, investigué, profesor, Bueno, ¿qué fue lo que investigó? de la mitología griega. Bueno, en la mitología griega se puede, se tiende por el pensamiento de la multiplicidad de dioses, ¿no? Eh, Ajá. eh, bueno, digo que esto está enredado. Debemos organizarme, te disculpe. Bueno, a ver, ¿quién hizo la tarea? Como porque estaba estudiando de nuevo lo del naturalismo y eso. Espera un momentito. ¿Quién me habla? Luz Luz Rodino. Estela Rodino. A ver, Eh, Rodino, ¿quién me investigó? bueno, profesor, sobre los dioses, estaba leyendo que los dioses griegos, cuando Roma invadió, en vez de, o sea, reconoció que la civilización de los griegos pues era más avanzada en cuanto a sabiduría, arte. Entonces ellos no optaron por destruir su civilización, sino adoptarla a ellos. Tanto Muy así bien. o sea, tomaron también para ellos los dioses los mismos dioses griegos, solo que con nombres, o sea, ¿Qué en dioses, la qué dioses mitología romana, encontraste? ¿Qué dígame, dioses encontraste en Grecia y qué dioses encontraste en Roma que se parecen? por ejemplo, Cronos, que es el dios del tiempo. Profe, ya. No, no, pero ya está Luz Estela Rodiño, Sí, Pedro, profe. ya está Luz Estela Rodiño, ¿viste? Ya pasó. Profe. No, ya está Luz Estela Rodiño, Ya, Pedro. ok. A ver, Luz Estela, sigue. Sí, profesor. Bueno, le decía Sí, que, estaba organizado por bien. ejemplo, como dios romano es Júpiter, era que Juno, que ya sabemos que era, y Zeus, pues son pareja, que tuvieron eh, bueno, está Cronos, que es Saturno para los romanos, Gea, que es Tellus, que es la diosa de la tierra, de la guerra, perdón. Tenemos a Eros, griego, que para los romanos es Cupido, que es dios del amor. Muy Afrodita, bien. que es la diosa de la belleza, para los romanos es Venus. Eh, También encontré Urano, que es Caelus, que es el primero de todos, dice aquí. Cronos, que es el dios del tiempo, para los romanos es Saturno. Ares, que es el dios de la guerra, para los romanos es Marte, perdón. Poseidón, Neptuno, que es el dios de los mares. La hermana de Zeus, que es Hestia, para los romanos Vesta, que es la diosa del fuego del hogar. Dionisio, el dios del vino, Baco, para los romanos. Heracles, que es un guerrero fuerte. Hércules para los romanos. Perséfone, que es la diosa del infierno junto a Hades. Perséfone es no pude con la palabra, profesor, se llama Proserpina, Ajá. no sé pronunciar. Sí. Hades, Plutón, que son los dioses del inframundo. Hermes, Mercurio, que es el mensajero de los dioses, perdón. Para los romanos es Mercurio, dios del comercio y sí, mensajero de los dioses. Muy bien. Y lo de la Tengo otro justicia, a ver. montón, profe. Ay, la diosa de la justicia, ¿quién es? La diosa de la justicia, de la guerra, Atena. De la justicia. Temis. Temis. ¿De Temis, cuál? ¿De Roma o de Grecia? Temis de Grecia. Itis de Roma. ¿O Daiket o Justicia? Roma. Bueno, se me escapó esa, profesor.
Atena, que Minerva para los romanos es la diosa de la sabiduría. Acuérdense lo que estamos estudiando nosotros, que estamos estudiando. Sí, justo se me escapó la justicia, vea. Claro, la que buscaba yo, la diosa Temis, que está representada ella como una balanza. La diosa Temis es la romana, es la griega, la romana. La griega. Verifícame eso, porque yo a veces verifiquen Temis, me parece que es la griega. Y justicia. Sí, es la griega. Sí. También la griega, profe. ¿Y para los romanos? Bueno, yo tengo acá la justicia. Justicia. ¿Es así o no es? No. Ok, perfecto, bien. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes es que ustedes pueden estudiar la mitología y mirar el encanto de esas lecturas. Estudiar a Roma, donde está, ya les dije a ustedes que está la reflexión jurídica. Estudiar Grecia, donde está la reflexión filosófica. Y por ahí ustedes comienzan a ser grandes en la cultura, en la comprensión del hombre. Acuérdense que lo primero que decían los filósofos era: conócete a ti mismo. Si no te conoces a ti mismo, ¿cómo podrías conocer el mundo? Estudiar la filosofía de los estoicos, leerlos, y cómo esos estoicos influyen en Roma, y de cómo los romanos beben de la filosofía griega, y cómo algunos filósofos, aun cuando fueran religiosos como San Agustín, beben en la historia de Marco Tulio Cicerón, en su obra Las Confesiones. El Hortensio de Marco Tulio Cicerón es leída por San Agustín. Entonces fíjense cómo hay ahí una réplica entre filósofos y romanos, y al final Roma es grande por sus instituciones jurídicas. Y en Roma, cuando cae el imperio de Occidente, se divide el derecho en el derecho canónico y el derecho propiamente dicho. El derecho de las Santas Escrituras, de la Biblia, la palabra de Dios, y la otra, el derecho jurídico, el que están estudiando es propiamente jurídico, el que están estudiando ustedes en este primer semestre. ¿Ya lo han estado estudiando o no? Profesor. Sí. Hay algo que, bueno. Por eso, ¿están estudiando derecho romano o no en el primer semestre? Sí, profesor. Ah, bueno. ¿Han visto? Profesor, sobre la diosa Temis, que veo que está Temis y Némesis. Que Temis es la diosa de lo divino, y Némesis la diosa de la justicia humana. Ajá, pero en Grecia. Sí, Grecia. ¿Y en Roma? Queda de tarea investigar eso, a ver cuál es la diosa de la justicia en Roma y cuál es la diosa de la justicia en Grecia. Bueno, entonces vamos a avanzar y vamos a seguir entonces. Briángel Salazar tiene levantada la mano, dime. Dale, te escucho. Sí. Y representa la ley. Y entonces ahí comienza una lucha entre el concepto de justicia y ley. ¿Entiende cómo es? Esa justicia divina, fíjense cómo esa justicia de los dioses con la ley humana, ¿verdad?
¿Cuál es la ley humana? ¿Cuál es la ley que hace el hombre? ¿Cuál? ¿El derecho qué? Positivo lo que hace el hombre. Claro, el positivo. Fíjate que si ustedes se ponen a investigar, allá en la Grecia antigua, ya hay una disputa ahí entre Dike o Dike, o sea, D-I-K-E, ¿verdad? ¿Cierto? Brangi, que entonces con la justicia, o con la justicia, con el concepto de justicia. Y ahí empezamos a mirar, mira, la ley natural y la ley positiva, a comprender cómo ese derecho de los dioses va fraguando el derecho natural. ¿Para qué? Para generar una cosmovisión o un orden cosmológico basado en los principios universales que van reconociendo en el hombre un concepto de justicia. Entonces, si ustedes como estudiantes empiezan a investigar estas cositas, hacen su pequeño ensayo, que no lo hay sobre eso. Eso que les estoy diciendo yo, no hay libros que me... Sí, puedes encontrar mitología, pero esa pequeña investigación entre derecho positivo y derecho natural, basándonos allá en la mitología griega, metiéndonos allá en Antígona, metiéndonos en la Ilíada, la Odisea, y comenzando todas estas cositas que estamos viendo nosotros acá, ustedes pueden hacer su ensayito, su libro, bien bonito sobre la mitología griega, la mitología romana y la influencia de Roma en el mundo. Entonces, eso es cuestión de ir leyendo, de ir amando la historia y de ir amando el derecho romano. Dime. Profesor, ¿se puede decir entonces que, o sea, buscando la relación pues del derecho natural y positivo, en la parte de la simbología de la diosa de la justicia, que es una balanza? Yo había leído algo sobre que la balanza se inclina hacia un lado u otro dependiendo el difunto, si pesaba más su corazón, más que una pluma, y según era como para medir si había sido buena persona en vida, entonces se podía ir a reunir a la segunda vida con sus seres queridos. Entonces, eso de cierto modo podría ser derecho natural, porque están claro, hablando... es el concepto de justicia universal, ¿no? Pero no está relacionado con lo natural, siendo como... No, porque lo que está diciendo Brangi, lo que encontró Brangi, que hay una ley humana que está representada en la diosa Dike o Daike. Brangi, ¿cómo es la cosa de Daike? Bueno, pero entonces no, pero busquemos en Roma la diosa Justitia y la Daike o Dike. Busquemos eso me lo va a investigar Brangi, ¿o yo? Eso de a quién representaba Justitia y a quién representaba Dike o Daike. ¿Cómo es eso? Si hay una que hace parte del derecho positivo y otra parte del derecho natural. Miremos eso. ¿Entendido? Si hay encontrado un enfrentamiento entre el derecho positivo y el derecho natural, ¿cuál representa el derecho natural? Justicia. Me pienso que justicia, ¿no? Y Daike, ¿a quién representa? A la ley del hombre. Entonces miremos si ahí ya encontramos un germen de el enfrentamiento entre el derecho positivo y el derecho natural. Si ahí encontramos una semilla, ¿entiende? ¿Me entendió, Brangi? Bueno, perfecto. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar en nuestro programa entonces, señores. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Creo que quedamos donde por el naturalismo de Aristóteles. Sí, profesor. Bueno, estábamos viendo entonces la historia del derecho natural
que ustedes están respaldando en el Manual de Filosofía del Derecho de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. ¿La leyeron? ¿Lo están leyendo? Estamos leyendo, profesor. Estamos leyendo. Perfecto. ¿Están entendiendo? ¿O se están estrellando? Sí, profesor, para mí parece un libro bastante claro en las explicaciones que da. Claro, lo que es un jus positivista y lo que es un jus naturalista, ¿cierto? Y que Sí. ahí vamos a encontrar el caso del nieto asesino, que ya entre poco vamos a hacer el debate, ¿oyeron? Y entre poco vamos a hacer el primer parcial también. Bueno, estamos entonces en la historia del jus naturalismo y avanzábamos por el derecho de los dioses con el caso Antígona, y avanzábamos con Sócrates, que no dejó ninguna obra, y avanzábamos con Platón, con su obra. ¿Cuáles son las obras de Platón? La política. Y la República, no. Sí, la República. A ver. La República y las leyes. La política de Aristóteles. ¿Entendido? Bien. Entonces, avanzábamos con Platón y llegábamos a Aristóteles. Aristóteles fue uno de los grandes filósofos. Mire dónde los ubicamos, por favor. Vayan copiando la historia poco a poco y vayan estableciendo los siglos. 384, 322 antes de Cristo. Y decíamos que Aristóteles fue el primero que definió lo que era la ley positiva ya, aunque muchos hablaban ya de ese debate de la ley positiva y la ley natural. Platón ya lo planteaba, pero ya lo planteó más concretamente fue Aristóteles. Y fíjate lo que estamos hablando con la estudiante ahorita, que encontró justitia y encontró dike o daik. Entonces, una ley del hombre y una ley de los dioses. Ahí podríamos encontrar ya unos vestigios entre derecho natural y derecho positivo. Pero el gran aporte de Aristóteles, que definió qué era ley positiva y qué era la ley natural. Y él indica que la ley natural tiene su esencia en el concepto de lo justo. Y ustedes van a ver a los naturalistas hablando del concepto de justicia cuando acusen al nieto asesino de que no puede heredar. Se van a fundamentar en el derecho natural, en la búsqueda del concepto de justicia. En tanto que la ley positiva, y ya van a ver ustedes los positivistas defendiendo la ley que imperaba en la época en el Macondo, la ley positiva que Sí, el segundo juez. Que permitía a heredar al nieto asesino. Y entonces ahí viene el enfrentamiento entre el derecho natural y derecho positivo y los argumentos que deben exponer el uno y el otro. Entonces, cuando estamos en el derecho natural, estamos viendo unos principios universales, eternos, inmutables, que hacen relación a un orden cosmológico. Repito, el derecho natural hace relación a un orden cosmológico basado en el concepto de la moral, basado en el concepto del bien y del mal, y que debe triunfar siempre la justicia, debe triunfar el derecho justo. Mientras que por el otro lado está la ley creada por el hombre, la ley generada a través de los códigos, de las constituciones positivizadas, el derecho positivo. Y esa ley positiva creada por el hombre, pues está relacionada con un estado, con un determinado territorio. Y por eso yo les decía a ustedes, Venezuela tiene su propio derecho positivo. Ahí está Maduro, que no lo han podido tumbar. ¿Quién lo ha mantenido a Maduro? El derecho. La Constitución bolivariana que generó Hugo Chávez y que posibilitó que él se pudiera reelegir y reelegir muchas veces. ¿Quién posibilita eso? El derecho venezolano, la Constitución bolivariana, el derecho positivo que rige en Venezuela.
y que todo Estado debe respetarlo porque todo Estado es soberano dentro de su territorio. ¿Qué está diciendo Ucrania ahora mismo? Me están vulnerando mi soberanía, me están vulnerando mi territorio. Yo tengo derecho a mi propio Estado. Yo tengo derecho a mis propias leyes, a mis propias codificaciones. Bueno, entonces, este derecho positivo le corresponde a cada pueblo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes deben determinar de una vez. Y entonces, Aristóteles entró a definir que la ley positiva está referida a un determinado estado, territorio. Cada pueblo tiene su propio derecho positivo. Y él decía que el derecho positivo era el conjunto de normas vigentes. Acuérdense de la característica del derecho positivo. Y es que las normas tienen que tener vigencia. ¿Por qué? Porque las normas, como lo dijo un estudiante, caducan o dejan de tener vigencia. Y lo que deja de tener vigencia o lo que es derogado, en otras palabras, ya no constituye derecho positivo. El derecho positivo es el que rige, el que está vigente para un pueblo determinado en un territorio determinado. Bien, eso fue el gran aporte de Aristóteles. Y decíamos que con todos estos avances de la filosofía griega, los estoicos, Platón, Aristóteles, Sócrates, ellos desarrollaron su propia cultura griega. La reflexión filosófica está en los estoicos, en los griegos. Paralelo a esa cultura se desarrolló Roma, la Roma clásica, la de los dioses, la que se apropió de la cultura griega también, la que dejó ciertas culturas, los vestimentas, las edificaciones, las estructuras, son las mismas réplicas, la misma réplica de los dioses. Pues yo le mandé a estudiar eso para que ustedes vieran cómo Roma replicó en su cultura los dioses griegos y de cómo eso avanzó en la historia impactando el desarrollo de los pueblos. Eso ha llegado hasta nuestra época. Todavía pervive la filosofía de los griegos y nos sirve para reflexionar sobre el mundo. Y todavía pervive la historia jurídica de Roma. Tan es así que en las universidades se habla de derecho romano. Bien, entonces por eso les mandé a estudiar y ojalá se les dé por leer la historia de Roma, estudiar la República Romana, el Imperio Romano y de cómo ese Imperio Romano se extendió por el mundo y de cómo esas instituciones jurídicas se extendieron y todo ese derecho romano llegó a nuestra época y de cómo también de Roma con la caída del Imperio de Occidente se divide en el derecho canónico, el derecho religioso y todo ese mundo del derecho canónico nos llega a nosotros hasta nuestros días. Bien, dime. Profesor, e incluso algo que aún sigue vigente es que, por ejemplo, los derechos de los naciturus, que al igual que en las normas romanas, de la cual extraímos eso, es que se le postergan sus derechos hasta el momento del nacimiento. Perfecto. Si nace vivo, eres persona, si no, no. ¿Verdad? Entonces, sí, señor. Eso es lo importante, ¿no? Ojalá para evitar tantas discusiones sobre el aborto, pues se diga, el derecho a la vida es inviolable y comienza desde su concepción. Si así fuera, se evitarían tantas discusiones. De todas maneras, por un lado están quienes abogan por la autonomía de la mujer en la decisión y por otros están los que defienden el derecho a la vida. Ahí está el gran debate. Y vamos avanzando entonces, señores, y ya entonces llegamos a la época de la Edad Media. La época de la Edad Media es llamativa. Y algunos hablan de una edad oscura, de una edad donde dominó la religión cristiana, donde fueron perseguidos aquellos que
enarbolaban a la ciencia y aquellos que investigaban y explicaban los hechos de la naturaleza se les consideraban herejes, brujos. Bueno, hay una época de recesión, una época de oscurantismo. Y allí, pues, lo que imperaba era el derecho canónico de la época. Y aquí vamos a encontrar... Con el clero romano, profe. Sí, exactamente. Las grandes cruzadas, las grandes guerras en nombre de Dios. Y que lo que en nombre de Dios eran asesinaron. Apropiaciones de tierra, claro, eso está en la historia, ¿no? Eso está en la historia. En nombre del derecho de la época, pues se gestaron muchas guerras. Y ahora mismo Rusia no es la que atacó. En la época hay muchos ataques de otros grupos humanos, ¿no? Inclusive en nombre de Dios se hicieron muchas guerras. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar dos representantes. San Agustín, representando ese derecho canónico, 354 a 403 después de Cristo. Fíjense que antes estábamos en la época antes de Cristo, ya estamos en después de Cristo. Si bien es cierto, San Agustín no hace parte de la Edad Media, su pensamiento llegó a la Edad Media, porque la Edad Media es siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, y él está en el 354 a 430 después de Cristo. Pero su influjo es importante porque representa San Agustín al derecho cristiano, a la filosofía cristiana. Entonces, él considera que los derechos del hombre deben acercarse al derecho natural y que hay una intermediaria entre Dios y el hombre, la iglesia. Él dice, mira, la que intermedia en el conocimiento del hombre es Dios, o la iglesia, perdón. Entre Dios y el hombre interviene la iglesia y la iglesia permite que el hombre adquiera el conocimiento de Dios y del mundo a través de la iglesia, a través de la fe. Entonces se habla de un derecho natural teológico avanzado en la concepción de Dios. Y encontramos ya en la Edad Media, ya miren ahí, ¿en qué siglo estamos aquí? Santo Tomás de Aquino, 1220. Siglo XII. No. ¿Cómo sabes tú en qué siglo estamos? 13. Eso. 13. A los dos primeros. Eso le sumas 1. Así se sabe en qué siglo estamos. Al 12 le sumas 1. Al 13 le sumas 1. Al 14 le sumas 1. Si es 14, será siglo XV. Si es 16, será siglo XVII. ¿Entendido? Entonces aquí estamos en el siglo XIII. Y Santo Tomás de Aquino ya también representa, como San Agustín, al derecho natural teológico, señores, basado en el concepto de Dios. Pero Santo Tomás ya le da una diferencia a San Agustín. Ya entre Dios y el hombre no está la iglesia, está la razón. La razón es la que le permite al hombre conocer a Dios y conocer los principios morales que manejan el mundo. Fíjense, vamos a mirar si Santo Tomás de Aquino se acerca a nuestra realidad. Cuando dice, miren, hay 4 clases de leyes. Dice Santo Tomás de Aquino, hay 4 clases de leyes. La ley eterna es la razón del gobierno del universo. Es la ley de Dios, la que gobierna todas las cosas. Bueno, entonces nos está hablando de una ley de Dios. Y él dice, esa ley de Dios no es conocida por ningún ser humano, salvo los bienaventurados. Los bienaventurados son los únicos que pueden conocer esa ley eterna o la ley de Dios. Santo Tomás de Aquino también habla de una ley natural, que es la participación del hombre en la ley eterna por medio de la recta razón que Dios le ha dado. Es decir, esa ley creada por los bienaventurados, los que pudieron
conocer la ley de Dios, generan esa ley natural. Luego dice, la ley divina es revelada por Dios por medio de las Sagradas Escrituras y completa la ley natural. Fíjense, entonces está diciendo, mire, hay una ley eterna creada por Dios. Hay una ley natural de la que participan los que pueden conocer esa ley eterna. Y hay una ley divina, dice, la revelada por Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Es decir, todo ese derecho canónico que se genera a partir de las Sagradas Escrituras. Y dice, esa ley de la que participó el hombre en la ley eterna y la revelada en las Sagradas Escrituras completan lo que es la ley natural. Y fíjense lo que habla Santo Tomás de Aquino de la cuarta ley. Dice, por último, la ley humana, que es una ordenación de la razón para el bien común, promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. ¿De esta última cuál será? Esa que genera la autoridad, que la genera el Estado. ¿Cuál es ese derecho? El positivo. Derecho positivo. Claro que sí. Y fíjense entonces cómo estos yunaturalistas reconocen que existe un derecho del hombre positivizado, generado por un Estado, generado por un gobernante, generada por un rey, y reconoce un orden divino. ¿Cuál es la obra de Santo Tomás de Aquino? Mírenla, la Suma Teológica. ¿La están viendo? Aquí en el cursor. Sí, señor. Teológica. Fíjense, y uno va descubriendo cosas. Yo no soy filósofo, pero me gusta. Y cuando voy leyendo estas cosas, mire, que estos señores ya están hablando de derecho positivo, del derecho del Estado. Claro que ellos dan por sentado un derecho que emana de Dios. Por eso se llama yunaturalismo teológico. Yunaturalismo basado en Dios. Entonces, la gran diferencia es que Santo Tomás de Aquino explica ese derecho de Dios basado en la razón del hombre. En cambio, San Agustín lo explica indicando que existe la iglesia y que la iglesia, a través de la fe, le comunica al hombre ese derecho que emana de Dios. Las cosas son diferentes. Entonces, ¿a qué da inicio lo que ustedes van a encontrar mañana más tarde en el derecho? Santo Tomás le da inicio a la escuela, a la escolástica. ¿Y qué es eso de la escolástica? Me gustaría que ustedes investigaran. Voy a poner aquí, ¿qué es la escolástica? Porque ustedes van a ver bastante eso. ¿Qué es la escolástica? No es otra cosa sino la explicación de los fenómenos a través de la razón. Y acuérdense que si algo representa la razón son los códigos. Si algo representa la razón es la constitución política. Entonces, pero investiguenme, indáguenme qué es eso de la escolástica. Y seguimos. Ojo con eso, ¿ah? Miren las etapas, vayan copiando. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Representante del naturalismo teológico, fundado en la razón. Y llegamos entonces al naturalismo racionalista, ya no fundamentado en Dios, sino en la explicación del mundo a través de la razón. Y lo explico diferente. Santo Tomás de Aquino se fundaba en Dios para que a través de la razón el hombre encontrara una explicación al mundo. Acá es diferente. Acá es la razón explicando los fenómenos naturales. Ya no diciendo que Dios genera la lluvia, que Dios genera la brisa. No. Aquí se va a dar una explicación científica de los fenómenos. Aquí va a haber el avance de la ciencia. Aquí llegan los iluministas. Aquí llegan los enciclopedistas.
aquí llega el gran René Descartes que dice, pienso, luego existo. Fíjense que hay, con un ejemplo les aclaro el contraste de las dos épocas, Edad Media y la justnaturalismo racionalista. En la Edad Media, la cultura, el arte, la ciencia, el derecho, ¿hacia dónde miraban? Hacia Dios. Todas las pinturas en la Edad Media están mirando a Dios y todos los fenómenos se explicaban con base en Dios. Y por eso era que al científico se le consideraba un hereje y se le torturaba en nombre de la iglesia, porque trataban de profanar el nombre de Dios a través de una explicación científica de los fenómenos. Y entonces en la Edad Media todo el influjo era mirando a Dios. Y había una Virgen María mirando a Dios. En esta época de un naturalismo racionalista, la cultura cambia, las pinturas cambian. Ya no empieza el arte, la ciencia, la filosofía a mirar hacia Dios. No, empieza a mirar hacia la tierra, hacia el hombre. Y ya no hay una Virgen María mirando a Dios, ya hay una Virgen María más terrenal, amamantando a Jesús. Entonces fíjense cómo cambia la concepción del mundo y cómo entra el influjo de la ciencia a explicar los fenómenos que ocurren en el mundo. Y aparece un Isaac Newton dando las explicaciones científicas de los fenómenos. Y aparece un Albert Einstein. Y aparecen tantos físicos, tantos químicos, tantos matemáticos para dar una explicación de los fenómenos sociales y los fenómenos culturales. Sí, dígame. Tengo una pregunta, profesor. El Dígame. justnaturalismo racionalista surge en la época del Renacimiento. Claro, Después de la ahí. época medieval. Claro, no es la época medieval. En la época medieval hay una... No, hay en la época medieval no Se hubiese, eliminaba el de oscuranticismo. la iglesia cristiana, claro, correcto. en la época medieval no hubiese sobrevivido. Claro, esta es la época del Renacimiento, el siglo de las luces, el enciclopedismo. Tiene muchas palabras para decir. En otras palabras, es la irrupción de la ciencia explicando el mundo. Y entonces aquí cambia entonces este derecho natural. Entonces el derecho natural está integrada por verdades morales universales, pero que están explicadas a través de la razón. No provienen de Dios, no provienen de la iglesia, sino basadas en un derecho natural que le reconoce al hombre su condición humana y como tal tiene unos derechos inalienables. Y comienza la irrupción de los derechos humanos, de los derechos del hombre y tantas cosas que aparecen, ¿verdad? Reconociendo y aparecen las constituciones políticas en el mundo. Entonces, toda esta época trata de explicar el mundo a través de la razón. Entonces, aquí en esta época se ataca a la fe, se ataca al cristianismo. Ya aquí la iglesia decae en su poder. Entonces, ¿qué busco yo con estas cosas o con estos relatos? Que tú sepas leer la historia y que comiences a estudiar el derecho. Por lo menos, ya el profesor me habló de la Ilíada, voy a leer la Ilíada, a ver, me dijo Antígona, voy a comenzar me habló de Sócrates, ok. Entonces, esto que yo les estoy diciendo a ustedes es para posicionarlo, para que entiendan el derecho y de cómo pueden leer el derecho a través de estas etapas. ¿Entendido? Claro, profesor. Bueno, entonces, vamos a encontrar aquí representantes de esta época a un Tomás Hobbes, autor del Leviatán. Mira en qué siglo estamos ya. ¿Siglo qué? 16. Y 17, ¿no? 16, 17. Claro, porque Tomás Hobbes es 1588
1679 después de Cristo. Ves creando las historias, ves copiándolas. Entonces fíjate que este era un justnaturalista racionalista, fundado en la razón. Y entonces en el Leviatán habla de la teoría pesimista del hombre. El hombre es un lobo para el hombre. Y dice cómo somos maximizadores, cómo somos utilitaristas, cómo somos racionalistas. Pero resulta que Thomas Hobbes era partidario del absolutismo en cuanto al poder. ¿Qué significa, señores estudiantes, cuando yo digo absolutismo en cuanto al poder? Lo que yo les mandé a leer en la Constitución. Ajá, dime. Que tenía poder absoluto. ¿Cómo? Que tenía poder absoluto. Claro, pero ¿qué significa? Es una sola persona, profe. ¿Qué significa? Yo, ¿qué les mandé a estudiar del 113 al 121? En la Constitución Política. Organización del Estado. ¿Y qué encontraron ustedes? Que el poder estaba dividido en 3 ramas. Estaba fraccionado en 3 ramas. El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Perfecto. Lo que propuso Montesquieu, lo que propuso John Locke. Hey, los poderes deben estar separados, no pueden estar absolutos en uno solo. El absolutismo él apoyaba el poder dictatorial o autoritario. Claro, el que el rey fuera legislador, fuera ejecutante y fuera también administrador de justicia, los 3 poderes en uno solo. Sí, como entonces, una autocracia. No, absolutismo. El poder en un solo hombre. Entonces, él hablaba de un estado absoluto llamado Leviatán y habla de un pacto social. Hey, el pueblo celebra un pacto social para entregar y generar una autoridad que se llama Estado. Él le da el nombre a ese Estado de Leviatán. Entonces, aquí es para ir avanzando en cuanto al derecho. Entonces, el derecho es generado por un poder absolutista. Absolutista porque tenía los 3 poderes concentrados. Y avanzamos en esa teoría pesimista. Y avanzamos hacia Montesquieu. Acuérdense que Montesquieu, el gran aporte de Montesquieu es que dice, hey, el poder no debe estar concentrado en una sola persona. Deben haber unos legisladores, unos que administren la cosa y otros que administren la cosa pública dentro de las funciones administrativas y otros que resuelvan los conflictos, la administración de justicia. A Montesquieu se le considera que aportó esa gran teoría de la separación de los poderes. Aunque ya John Locke en Inglaterra ya lo venía hablando. John Locke es mucho antes, allá en Inglaterra. Pero Montesquieu consolida su teoría de la separación de los poderes. Y Montesquieu, miren en qué época va Montesquieu. ¿Siglo qué? 17-18. Y ahí vamos avanzando después de Cristo. La obra de Montesquieu, miran cuál es el espíritu de las leyes. Y entonces ahí dice que todo pueblo tiene sus condiciones históricas y sus condiciones naturales. Pero dice que debe haber una armonía entre esas leyes de la naturaleza y las leyes del hombre. Ese es el gran aporte de Montesquieu. Él habla entonces de las condiciones geográficas y dice que las condiciones geográficas influyen en el derecho que cada pueblo tiene. Entonces nos habla de una ley natural y de una ley del hombre. Y que cada pueblo, de acuerdo con sus condiciones históricas, genera su propio derecho. Eso es el aporte de Montesquieu.
1689 a 1755 después de Cristo, nos está hablando de la separación de los poderes, del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Montesquieu genera por allí un respeto a la ley. Esa persona que si la ley dice una cosa, la cumplen tal cual como la dicen. Entonces, no faltan esos personajes que le hacen daño a la justicia porque se cuelgan como murciélagos de la ley y no salen del artículo. El juez para ello, el juez es la boca de la ley. Entonces, cuando a ti te dicen, hey, tú tienes un Montesquieu en tu corazón, te están diciendo, tú lo único que haces es aplicar la ley tal cual como es. No eres capaz de distinguir ni de interpretar de cara a la constitución política o de cara a la realidad social. Y todavía hay personajes de esos nefastos en la rama judicial que todavía se cuelgan del inciso, todavía los hay. Se cuelgan como murciélagos porque ellos no se comprometen con nada. Ellos dicen, yo no voy a perder puesto si me arriesgo a interpretar la ley de otra manera. Para nada. Si la ley dice negro, es negro. Si la ley dice blanco, es blanco. Si la ley dice claro, es claro. Ellos no se salen de esa expresión. Entonces, Montesquieu va a generar esa escuela de interpretación de la ley que se llama, que la vamos a ver más adelante, que se llama la escuela de la exégesis. Cuando ustedes vean cómo se interpreta la ley, que deben verlo allá en hermenéutica, en una materia que se llama hermenéutica jurídica, o también la pueden ver allá en lógica, cómo interpretar la ley, van a encontrar que existe un método exegético, un método sistemático, un método sociológico. Lo vamos a ver más adelante. No se preocupen. Bueno, luego de Montesquieu encontramos a Juan Jacobo Rousseau con su obra cumbre El contrato social. Y fíjense en qué siglo va Rousseau. ¿Qué siglo? 18, 19. Claro, no, 18, siglo 18. Sí, 18. Entonces, fíjense, si bien Thomas Hobbes representa la teoría pesimista del hombre en cuanto a que dice que el hombre es un lobo para el hombre, Juan Jacobo Rousseau representa la teoría positiva del hombre. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Eso es lo que dice Juan Jacobo Rousseau. Y entonces, ¿cómo se genera el derecho? ¿Cómo se genera la autoridad? ¿Cómo se genera el Estado, según Rousseau? A través de un contrato social. Y su obra cumbre, la obra de Juan Jacobo Rousseau, se llama El contrato social. Para Juan Jacobo Rousseau, ¿qué es la ley? Es la expresión soberana de la voluntad general, la voluntad del pueblo. El pueblo sometido a las leyes debe ser autor de las mismas. Mire lo que está diciendo. El constituyente primario, el pueblo sometido a las leyes, debe ser autor de las mismas. Solo a los que se asocian corresponden reglamentar las condiciones de la sociedad. Es decir, esos que hacen parte del Estado, les corresponde hacer la ley, hacer las reglas. Y el pueblo sometido a las leyes debe ser el autor de las mismas. La teoría de la soberanía popular. La soberanía reside ¿dónde? ¿En dónde reside la soberanía? En el pueblo. En el pueblo. Y eso lo podemos encontrar en la Constitución política actual. Claro. ¿En qué artículo? Ajá. En la introducción. Eso, por ahí está. Artículo 3º, léanlo. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo
la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Exactamente. Entonces ustedes en derecho constitucional van a estudiar la soberanía popular, la que reside en el pueblo, y la soberanía nacional, la que reside en la nación. Y allá van a encontrar una explicación de todas esas teorías. ¿Vieron? Sin embargo, miren allí cómo estos conceptos del contrato social de Juan Jacobo Rousseau llegan hasta nuestros días y hasta está en la Constitución política. Ahora, lo que hay es que estudiar de qué soberanía se habla allí y cuál es la soberanía que aplica en Colombia. Bien, entonces vamos a avanzar. Y fíjate que entonces llegamos a John Phoenix. Ya he estado dando a John Phoenix, siempre le he dicho 1940, y John Phoenix no sé, no se ha muerto, parece que estuviera vivo. Sería bueno que mis estudiantes investigaran si John Phoenix está vivo. Por ahora lo tengo vivo. Nació en 1940. ¿Cuántos años debe tener? 60. 72. 82. 82. No se ha muerto, profe. ¿Ah? Aún no No se ha muerto. muerto y tiene 81. Ahora están durando 100 y 100 y pico, ¿no? 100 años, 100 años. Entonces es posible que John Phoenix esté vivo. El que quiera leer más de John Phoenix, ¿dónde lo encuentran? Profe, según Google y su biografía, no ha muerto y tiene Bien, 81 perfecto. años. Bien. ¿Y dónde encuentran ustedes a John Phoenix? Yo le mandé a leer. ¿Dónde lo encuentran? En el Manual de Filosofía del Derecho. Muy bien. Se ve que te lo estás leyendo. Ahí en el Manual de Filosofía del Derecho encuentras a John Phoenix como un naturalista excluyente. Es decir, excluye toda influencia del derecho positivo para explicar las razones de una actuación de una persona en un momento, de un caso. Ahora lo vamos a ver. Ustedes vieron allá en el Manual de Filosofía del Derecho, vieron el caso del cazabombardero, ¿verdad? Que va a bajar a los terroristas. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? Sí, profesor. ¿Cómo tomar una decisión en un momento difícil? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo decidimos en los casos difíciles? Y ahí es cuando yo encuentro algunas películas que de pronto ustedes la vieron. Primero un comando norteamericano subiendo esos territorios de los talibanes. Iban a buscar a los talibanes para apresarlos. Hay una película de esa. Y el grupo de los estadounidenses van avanzando por esos territorios inhóspitos y de pronto se tropiezan con dos campesinos que podían dar al traste con la misión, porque la misión era secreta y los campesinos eran del territorio de los talibanes. Entonces, yo le pregunto, si ustedes fueran los jefes de la misión, ¿qué harían con esos campesinos? Si quieren que la misión tenga éxito, ¿qué hacen? Profesor, o sea, yo pensaría primero en interrogarlos, en indagar si ellos están de acuerdo Listo. con Te dicen, los nosotros talibanes. te dicen, somos de aquí, del territorio. Y ustedes conocen a los sí, sí andan por ahí, listo, te dicen todo eso. ¿Qué haces con ellos? Profesor, yo creo que el método, por radical que suene en pro de la misión, muchas veces es ejecutarlos para evitar que bueno, puedan esa es una decisión, ejecutarlos Retenerlos. o dejarlos, retenerlos, pero ¿quién queda con ellos? Ese es el problema, porque todos tienen que avanzar. La misión tiene que avanzar. Prisioneros de guerra. Se lo llevan. Liberarlos, No pero se lo los llevan llevan. con ellos en la misión. Pero te pueden gritar, te pueden avisar. Cuando ellos van avanzando con ellos, pueden gritar, aquí vienen los gringos, alguna vaina. Tantas cosas.
Entonces, las dos decisiones es, ¿los dejas libres o los ejecutas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ejecutarlos. Esas son decisiones, mira. Mira lo que dice John Finnis. Ejecutarlos. Piénsalo. Si tú dices lo ejecuta, mira lo que dice John Finnis. Una acción es inmoral cuando va contra la razón y que la elección de dicha acción va contra la razón si hay una razón en contra de ejecutar tal acción y no hay una justificación racionalmente preferible para realizarla. Entonces, dice él, las elecciones libres se fundan en razones de exclusión, que por tanto buscan garantizar la preferencia de la realización humana integral. Es decir, si existe una razón para excluir esa decisión, hay que excluirla. Yo les pregunto, ¿existen otras razones para no ejecutarlos? Derecho a la vida. Eso. El derecho a la vida es sagrado. Y al final, si alguien se vio la película, no se la vio. No. Yo me la vi, pero... Bueno, al final el jefe le da prioridad al derecho a la vida y dice, no, nosotros no estamos aquí para asesinar a nadie. Váyanse. Y eso les cuesta la vida, ¿no? A todo el grupo, porque ellos siguen subiendo y esos campesinos van y le avisan a los talibanes. Y los talibanes se preparan y los reciben a plomo. Yo creo que se salva uno solo. Entonces, esto es lo que nos trata de explicar John Finnis, cómo tomar decisiones frente a casos difíciles, o lo que él dice, él habla de la razonabilidad práctica. Él habla de unos bienes básicos en la filosofía y en la vida. Profe, disculpe, ¿cómo se llama la película? Nada, no me acuerdo. Creo que el protagonista es Mark Wahlberg, ¿no es? Sí, uno barboncito, uno que... Él se dejó crecer la barba para esa película, pero no es así. Bueno, pero la película es buenísima. Sí, creo que el único que sobrevive es él. Eso, sí. Entonces él va y se mete a un pueblo y allá lo protegen y otros talibanes, que son talibanes buenos y talibanes malos. Ah, sí, profesor, ya. Ese es de Mark Wahlberg. Pero es buenísima. Bueno, entonces... Sí, es buena, es buena. Entonces fíjate que John Finnis nos ayuda a tomar decisiones difíciles. ¿Qué hacemos con los terroristas que van en el avión y van a bombardear un pueblo y van a matar todo un pueblo? ¿Qué hacemos? ¿Lo bombardeamos o no lo bombardeamos? ¿O dejamos que ellos produzcan miles y miles de muertos? ¿Qué hace el cazabombardero de los Estados Unidos? Porque, ojo, es una decisión jurídica. Persíganlo. Bloquéenlos. ¿Cómo es que le dicen ahora ya los policías no hablan de eliminar, sino inutilizar? ¿Cómo es que dicen ellos? Inmovilizar. Algo. Neutralizar. Algo así, algo hablan de ellos, exactamente, que le hacen con una neutralizar. Cruz. Cuando ponen el que ya lo acabaron, lo ponen con una cruz así, chao. Neutralizar, algo así. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué hace el bombardero? El cazabombardero baja a ese avión con 200 pasajeros con 5 terroristas que se van a estrellar contra un pueblo. ¿Lo bajamos o no lo bajamos? Se ejecutan. Hay que ejecutarlo. Ahí hay unas decisiones que son donde hay que preguntar si el ordenamiento jurídico está en peligro. Si el ordenamiento jurídico está en peligro, hay que neutralizar esa acción. ¿Entendido? Profe, yo digo que se ejecuta. Lamentablemente, exactamente, lamentablemente. Les cuento otra película, muy buena también. Se pueden acordar, hay una misión militar de los Estados Unidos en una casa de un pueblito, esos también de allá, de los talibanes por allá, de los
estos kamisaki, estos que se forran. Kamikazes. Eso. Que se forran de bombas en él. Y entonces ellos tienen en la mira una casa y están estos suicidas poniéndose los chalecos para ir a explotarlos en el pueblo, en la comunidad, para matar 500, 600, 700 personas. Están en la mira y los tienen en la mira y ya los van a bombardear. Y los dos, estos suicidas que se explotan y matan a 200, 300 personas, se están colocando los chalecos eso. Cuando ya van a disparar, llega una niñita a vender unas cositas y se coloca frente a la casa, ahí a todo el frente de la casa. Y comienza a vender sus cosas, sus cositas. Y ellos comienzan a ver la hora, y está avanzando la hora, y ya los suicidas esos ya van a salir, se van y no pueden ser neutralizados. ¿Qué hacen ustedes? ¿Bombardean con la niña o no bombardean? ¿Opinión personal o basado en la ley? Claro, ustedes como abogados, ¿qué hacen? ¿Bombardean o no bombardean? Profe, desde mi punto de vista se bombardea, ya que si los dejamos libres, de pronto va a ser más pérdida de vidas si hacen bombardeo. La idea es tratar de salvar a la niña, ¿verdad? Que existe una razón para excluirla a ella de ahí, pero si no hay, definitivamente la situación es muy, pero muy difícil. Entonces, estos son los casos. Yéndose a los extremos. Extremos. Son casos difíciles que ustedes van a encontrar y ustedes se van a encontrar con los casos difíciles. Y en los casos difíciles es donde ustedes no van a encontrar una solución en la regla. La ley no te va a dar la solución. Te la van a dar los principios. Hay una terrible disputa ahí entre el derecho natural y el derecho positivo. Así es. Entonces, de lo moral contra lo justo. Exactamente. Y ahí es donde ustedes tienen que comenzar a razonar, a argumentar y a ser grandes en estos discursos. Entonces, fíjate que el gran aporte de John Finney es que habla de 7 bienes básicos. Cuando yo te pregunte cuáles son los 7 bienes básicos de John Finney y cómo se escribe John Finney, míralo ahí. Míralo cómo se escribe J-O-H-N. Finney. Mira la obra de John Finney. Ley natural y derechos naturales. Lo puedes leer, lo puedes ampliar en el libro Manual de Filosofía del Derecho. Y entonces nos habla de 7 bienes básicos. Y nos habla de la razonabilidad práctica. Esa es la que nos permite escoger entre la conducta incorrecta y la correcta. Aquí está. La razonabilidad práctica es un valor complejo que implica la libertad, el razonamiento, la integridad y la autenticidad. Imagínate, si tú razonas, decides con libertad, magnífico. ¿Cómo podrías tú decidir con un revólver en la 100? ¿Tú sí crees que el pueblo tiene libertad para votar en Colombia? ¿O está condicionado por las necesidades? En parte, profe. Por necesidades, corrupción, violencia. Más que por la necesidad. Una época en los pueblos donde se sabe que se coaccionaba a la gente para que votara. Un ejemplo que aún sigue vigente, profesor, es que se les asegura el puesto a cierto grupo de trabajadores y dan su voto. Ese es otra forma de cuestionar. Entonces, ¿el razonamiento cuál es? Un razonamiento condicionado a las necesidades. ¿Será que somos integrales en la decisión? ¿Será que somos auténticos, como dice John Finney? No creo.
No. Es una empresa muy compleja, señores estudiantes. El Estado es una empresa muy compleja. Es un entramado humano difícil. La condición humana es la única que puede tener éxito si la condición humana es buena. Pero como el hombre tiene perversidad, se mueve entre el bien y el mal y a través de la razón, es ahí el gran problema. Entonces, lo importante es que ustedes vean que todos estos filósofos hablan de cómo tomar buenas decisiones. Y entonces hablan de 7 bienes básicos. Y fíjense, perdón, estábamos hablando de la razonabilidad práctica. Y dice, es un bien básico que permite confrontar con inteligencia las decisiones respecto de las acciones, el estilo de vida y la formación del carácter. Tomar buenas decisiones es lo del bien básico de la razonabilidad práctica. Y al lado de ese bien básico, John Finnis nos habla de la vida, del conocimiento, del juego, de la experiencia estética, la sociabilidad o amistad, la razonabilidad práctica y la religión. Fíjense que ese es nuestro mundo, ¿no? Ese es el mundo que ve John Finnis. La vida, el conocimiento, el juego, la experiencia estética, la sociabilidad o amistad, la razonabilidad práctica, que la que permite escoger entre una conducta correcta o incorrecta, y sobre todo basado en todos estos bienes básicos. Tú decides con base en la razonabilidad práctica, pero vas a decidir también con los demás bienes básicos: la vida, el conocimiento, el juego, la experiencia estética, la sociabilidad, la amistad, la religión, de acuerdo con el caso. Eso es para que ustedes vean que los filósofos sí nos enseñan a pensar, a razonar, y seguimos. Entonces, más o menos encontramos que esa es la historia del naturalismo. Y del naturalismo hay más. Ustedes pueden llegar y seguir estudiando y de pronto estudiar a Robert Alexis como un naturalista, y vamos a ver al gran naturalista Ronald Dworkin enfrentado al final con un positivista aquí en esta historia. Y vamos a ver qué hay en un ordenamiento jurídico según un naturalista como Ronald Dworkin, y qué hay en un ordenamiento jurídico según Hart, que es un positivista. Entonces, al final de todo esto, de toda esta historia, vamos a enfrentar a un positivista como Hart enfrentado a un naturalista como Dworkin. Vista la historia del derecho natural, grosso modo, porque de eso hay más, no crean que yo les doy todo, yo apenas les doy un sobrevuelo, porque esto es introducción al derecho. Ahora vamos a ver el positivismo, y entonces vamos a ver un hecho histórico que marca mucho en el derecho, y sobre todo en el derecho positivo, y sobre todo en el derecho natural. Y comenzamos con la Revolución Francesa de 1789. ¿Y en qué siglo? ¿En qué siglo estamos ahí? 18. Siglo XVIII. Fíjense que la Revolución Francesa se hace en nombre del derecho natural. Libertad, igualdad, fraternidad. Sin embargo, fíjate, esa Revolución Francesa que se hace en nombre del derecho natural da origen a todo un derecho positivo, porque después de la Revolución Francesa, con la aparición de Napoleón Bonaparte, comienza la era de las codificaciones y aparecen los grandes códigos, y aparece el Código Civil francés, y aparece el Código Penal, y aparece el Código de Comercio. ¿En qué año? 1804.
¿Cuántos años después de la Revolución Francesa, señores? Si el primer Código Civil aparece en 1804, ¿cuántos años después de la Revolución Francesa? 15. Claro, 15 años después, ¿no? No fue mucho. Entonces, después de esta Revolución Francesa, aparece la época de las codificaciones. ¿Y qué representan los códigos? La concreción de la razón. Ya aparece una ley positiva que va a definirlo todo. Y entonces hay una expresión que se dice: ha muerto el derecho, viva el código. Ha muerto el derecho, viva el código. Cuando se dice ha muerto el derecho, ¿a qué derecho se refiere? Natural. Claro, ha muerto el derecho natural, viva el código. Y comienza la época que nos tiene hasta hoy en nuestros días, la época de las codificaciones y de los grandes códigos, tratando de resolver los asuntos civiles, penales, laborales, administrativos, a través de la razón. Y entonces ya se dice que el juez es la boca de la ley, es la boca de ese código. Y Napoleón Bonaparte hizo cumplir el código de la época. Y en las universidades francesas se enseñaba el código de memoria y se aplicaba de acuerdo con el texto de la ley. Y entonces se decía en la escuela de la exégesis, esa escuela que yo le voy a explicar ahora, más adelante, que es la primera escuela de interpretación del positivismo. La escuela de la exégesis significa interpretar la ley de acuerdo con el texto de la ley. Lo que diga el texto de la ley, de ahí no me salgo. Punto. Y entonces el juez queda sometido a un código. Y el juez es la boca de la ley. Y aquellos que no cumplieron